Hola, mi nombre es Owen Hernández y hoy les voy a hablar acerca de Grecia. Actualmente está ubicado en el extremo sur de la península balcánica, al litoral del mar Mediterráneo. Fue fundado en el año 1200 a.C., pero fue considerado país hasta el año de 1821. Es una de las civilizaciones más antiguas que existen y una de las más influyentes para la humanidad. A menudo se le reconoce como la cuna de la civilización occidentales. Cuando oímos mencionar Grecia, lo primero que se nos viene a la mente son sus grandes filósofos, tales como Aristóteles, Platón o Sócrates, o sus grandes eventos, como lo son los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia, o su mitología, una de las más famosas y épicas que existen, pero en este momento no nos vamos a concentrar en ello, sino que en este video vamos a tocar el tema de el arte en la Grecia clásica. Sin más preámbulos, comencemos. Hola, mi nombre es Roquelín Hernández y les voy a hablar sobre la época clásica en Grecia. La época clásica en Grecia es por antonomasia el periodo de la época de Grecia comprendido entre la revuelta jonia en el año 499 a.C., cuando terminaba la época arcaica, y el reinado de Alejandro Magno en el año 336 a.C., cuando empieza la época helenística, o de un modo más genérico, entre el siglo V y IV a.C. ¿Por qué se caracterizaba tanto esta época? Esta época se caracterizaba por el arte, y a la vez, ¿por qué se caracterizaba el arte? El arte griego se caracterizaba por la búsqueda inalcanzable de la belleza ideal, imaginando y representando un mundo perfecto, basándose en el mundo platónico. El arte griego marca un referente para la civilización occidental, que perdurará y perdura hasta nuestros días. Los modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos y los cánones escultóricos y los estilos arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a lo largo de la historia de Occidente. El arte griego de la época clásica alcanzó, sobre todo en escultura, cotas de perfección que lo convirtieron en un modelo a imitar. La primera civilización en copiar e imitar este arte fue la civilización romana. Posteriormente, artistas en el Renacimiento, en el Clasicismo y en el Neoclasicismo también intentaron recrear este arte. ¿Pero por qué? Recreaban este arte porque el arte griego es considerado como el mejor arte de toda la historia. Saludos, mi nombre es Rafael Zapata y yo les vengo a hablar sobre la escultura griega. La escultura es la manifestación artística en la cual destacaron los griegos. El tema que más repitieron fue el cuerpo humano, que sirvió para representar héroes, divinidades y mortales. Hay tres aspectos muy importantes que los griegos consideraron en sus obras artísticas. Número 1, la proporción. Número 2, el equilibrio. Y número 3, la belleza. Los materiales que ellos utilizaban para estas obras de arte es el mármol y el bronce. La escultura de Poseidón está hecha completamente de bronce. Esta la podemos tomar como un ejemplo. La evolución de la técnica fue avanzando y se pueden distinguir en tres épocas. Primero tenemos la época arcaica durante el siglo VII y el siglo VI a.C. Durante la misma, las figuras eran representadas normalmente de manera estática, no tenían movimiento y eran usadas con la técnica de frontalidad. Estas posturas eran rígidas, sus ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada, en este caso sería una sonrisa arcaica. Esta época se influenció mucho en la escultura egipcia. Una escultura representativa de esta época es Urod. Luego tenemos la época clásica, que fue durante el siglo V y parte del siglo IV a.C. Las figuras se hicieron más naturales y expresivas, fueron adquiriendo mayor movimiento y las posturas eran menos forzadas. Desapareció la técnica de frontalidad. Los escultores se afanaron mucho en la búsqueda de la perfección y la belleza. Un ejemplo de una escultura de esa época está el Piscóbolo de Mirón. Luego tenemos la época helenística, que fue durante el siglo IV y siglo II a.C.
Cristo. En este periodo, la escultura fue dotada de mayor dinamismo, ya las esculturas tenían mucho mayor movimiento. Ya no se trataba de representar la belleza, sino la naturaleza, como mímesis, tal cual fuera alegre o dolorosa, bella o fea o incluso hasta trágica. Un ejemplo de esta época tenemos el Laocoon, una escultura. La escultura griega fue imitada y producida por los romanos. Gracias a ellos conocemos las grandes obras que por hoy están desaparecidas. ¿Cómo fue la arquitectura en la Grecia clásica? La arquitectura en la Grecia clásica se distingue por sus características formalizadas en su estructura y en su decoración. En este periodo se siguen con los órdenes arquitectónicas que se desarrollaban en la época arcaica, que era el dórico y jónico. En este se continúa con la construcción de monumentos, orientada sobre todo a la construcción de templos, aunque también se distinguen algunas obras civiles que quedaron de ella, los teatros. El arte jónico. Como ejemplo tenemos el templo de Artemisa en Éfeso, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y ahora quedan algunas ruinas de ella. Del arte dórico tenemos como ejemplo el Partenón de Atenea en la Acrópolis ateniense. A finales del siglo V surge el estilo llamado corintio, denominado del arte jónico. Este contaba con columnas más estilizadas y característicos capiteles decorados con hojas de acanto. Uno de los monumentos más famosos que tenemos de este es la linterna de Lisícrates. Este estilo fue muy utilizado por los romanos posteriormente. Algunos arquitectos famosos de esta época son Fidias, considerado el mejor arquitecto y escultor de Grecia. También tenemos a Calícrates e Higinio. Algunos monumentos famosos de esta época son el templo de Poseidón, la Acrópolis de Atenas, el teatro de Epidaurus y la estatua de Zeus en Olimpia. Pintura. Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia en la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte. Al comienzo, los diseños eran elementales, es decir, de formas geométricas. De ahí la denominación de geométrico, que recibe en este primer periodo, entre el siglo 9 y 8 a.C., que apenas se destacaban sobre la superficie. Con el correr del tiempo, estas se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar volumen. Aparecieron entonces los primeros dibujos de plantas y animales, enmarcados por guardas denominadas meandros. En un primer paso, ya en el periodo arcaico, entre el siglo 7 y 6 a.C., se incluyó la figura humana, de un grafismo muy estilizado. En medio de las nuevas tendencias naturalistas, esta cobró mayor importancia al servicio de las representaciones mitológicas. Las escenas se organizaban en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura, girando la pieza de cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel, los trazados se volvieron más exactos y detallistas. Las piezas de cerámica pintadas comienzan a experimentar una notable decadencia durante el clasicismo, entre el siglo 6 y 5 a.C., para resurgir triunfantes en el periodo helenístico en el siglo 3, totalmente renovadas, plenas de color y ricamente decoradas. Algunos pintores de esta época son Polígnoto de Tasos. A Polígnoto se le atribuye el posicionamiento de las figuras a distintas alturas dentro de una escena. También fue apreciado por la expresividad de sus figuras y la calidad de sus dibujos. Apolodoro de Atenas. Apolodoro está considerado el inventor del sistema primitivo del claroscuro. Zeuxis de Heraclea. Zeuxis fue apreciado por sus pinturas de escenas cotidianas sobre tablillas. Y por último, Parrasio, que al igual que Zeuxis, Parrasio perteneció a la escuela naturalista jónica.
y destacó por la elegancia y expresión dramática en el dibujo de sus figuras. La cerámica, además de un arte en sí mismo, fue un destacado soporte para la pintura. En esta época pasó a las figuras rojas. La arquitectura y la escultura que estamos acostumbrados a ver en un mármol se policromaban por afamados pintores. Los griegos de la antigüedad consideraban imperfecta, es decir, que no estaba terminada, una obra que no se concluyera por un pintor. Tenemos la Crátera de Volutas del pintor Baltimore y tenemos Venus Anadyomena de Apeles, reproducida en un fresco romano. En conclusión, el arte griego marca un referente para las civilizaciones occidentales, que perdura hasta nuestros días. El arte clásico fue imitado y destacado a lo largo de los años por su increíble belleza. La cultura griega está llena de obras significativas y probablemente muchas que no podremos ver, ya que fueron destruidas con el tiempo. Honestamente podemos decir que la civilización griega es la más importante y la favorita de muchos. Hasta aquí llega nuestro video. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.